nuestra cueva y nos presentamos hoy para hacer un comentario acerca de sus aportaciones en uno de los retos que publicamos. Estamos con ustedes, Claudia Huerta, Sakura y Claudia Magos. Y bueno, pues empezaremos hablando de las recomendaciones. Me tocó el primer... pero nada más, perdón que te interrumpa. Todas estas recomendaciones que estamos haciendo por el momento es gracias a ustedes, gracias a la participación que tuvieron tan activa en el Facebook, lo cual estamos muy agradecidas. Hay muchos libros que no conocíamos. Y esto es por ustedes, estos libros ustedes los recomendaron y entonces vamos a compartir con la familia de Puntos, lo que a ustedes también les gusta leer. Muy bien. Bueno, entonces decía que me correspondió el primer lugar y voy a empezar, debido a que son muchísimos, voy a empezar en orden cronológico o por épocas. Y hubo dos de nuestros queridos familiares, seguidores, que recomendaron obras de la antigüedad clásica. César Magos recomendó las cartas a Lucilo de Séneca y Catalina, los diálogos de Platón. Temporalmente, primero son los diálogos de Platón, es un griego. En estos diálogos vamos a encontrar nosotros lo que según Platón fueron las enseñanzas de Sócrates en torno a temas precisos como el amor, el alma, el conocimiento, la lengua y, bueno, muchos temas más. En las epístolas morales a Lucilo, en el nombre lleva la penitencia, vamos a encontrar, no se sabe si Lucilo existió o no, se le había confundido con un hombre famoso en Sicilia, ahora parece que la crítica ha dicho que nunca existió, pero bueno, es una gran aportación de Séneca, en donde, entre otras cosas, va a tratar de convencer a los lectores de que sigan el epicureísmo. Esto es decir, no desees más de lo que tienes te es suficiente, aprende a valorar a un amigo, no cualquiera puede ser tu amigo, en fin, una serie de reglas de conducta, de cómo hablar, de cómo comportarte, que nos van a dar una visión no solo de la época, sino de la filosofía de Séneca. Por favor, ¿alguien más? Porque si no me voy a tardar 8 horas yo. Sí, eso sí se lo advertimos, por favor. Estoy siendo muy breve. Sin spoilers. Bueno, nuestra siguiente recomendación la hizo Víctor Palacios. Y bueno, es un libro, 3 libros que a mí me gusta bastante. De hecho, la leí cuando era muy chica, tenía creo como 10 años, por supuesto no le entendí nada, me regañaron, etc. Y estoy hablando de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Aquí tenemos los 3 tomos. Está constituida por 99 cantos, es decir, 33 de infierno, 33 de purgatorio y 33 de paraíso. ¿Por qué cantos? Bueno, porque estaban escritos precisamente para eso, para que fueran cantados, siguiendo como la épica griega, como la Ilíada y todas estas cosas. ¿De qué trata? Obviamente sin spoilers. Bueno, Dante es personaje y escritor, y lo que busca es el perfeccionamiento hacia encontrar el amor de Beatriz y emprende un viaje bastante extenso para lograrlo. ¿Qué pasa? Pasa por muchos lugares. Infierno a mí me encanta, la verdad, cómo detalla los círculos del infierno y todo lo que sucede es realmente interesante. Lo acompaña Virgilio, que entra y sale de la historia bastante interesante, pero sí es que es muy interesante, la verdad. Y hace un reordenamiento de la cristiandad y del más allá. Entonces es pues una recomendación muy padre, y de ahí se las dejamos. Si ustedes la leyeron, perdón, estoy un poco nerviosa, pues déjenos ahí qué opinan de la travesía que emprende Dante, y si no, también les recomiendo que incluso existe un juego que relata, agarraron lo que quisieron un poco, pero está muy entretenido si les gusta de Xbox, y también creo que de PlayStation, y se llama Dante's Inferno, y ahí se los dejamos también. Bueno, siguiendo, Faber recomienda
ay, cuando lo vi, los ojitos de amor me hicieron así. Este fabuloso libro, en lo personal, es uno de mis consentidos. Es El Diablo Guardián de Javier Velasco. Fue el premio Alfaguara en el 2003. Javier Velasco es un escritor mexicano, pero además el libro está escrito de una manera deliciosa, es coloquial, a algunos les podrá parecer incluso hasta vulgar, pero finalmente yo cuando leía el libro, de veras a veces cerraba y decía, ¿cómo se le ocurre a este hombre tantas cosas para describir lo cotidiano, ¿no? Hay el nombre de un personaje que se llama Nefastófeles, o sea, que a mí me parece extraordinario, ¿no? Porque en nuestro lenguaje coloquial, por ejemplo, nefasto es una persona mala que no tiene ninguna autoridad moral, pero aparte es un poco como Mefistófeles, ¿no? Sí. Entonces, este libro está cargado de esa creatividad maravillosa de Javier Velasco, además de que habla de toda la travesía de una niña de 15 años que se quiso emancipar, claro, robándole a los padres su dinero. Entonces es toda esta historia y todas estas aventuras que corre Violeta, en verdad, de veras, o sea, es un libro que a mí me gusta mucho. A lo mejor podrán algunos diferir, pero este es uno de mis consentidos. Este lo dio Faber. Tenemos también a Jonathan Alcalá, que recomienda también este libro extraordinario, con una narrativa espectacular de la que solo Marguerite Yourcenar y su pluma es capaz de realizar. Habla de la vida, ya del encuentro final de la vida, obviamente platicando todas sus experiencias y sobre todo del amor de Adriano, el emperador romano. Realmente es un libro maravilloso que te hace ver lo que es el amor, la amistad y lo que es también ser un hombre de poder y lo que esto conlleva. Así que también esta recomendación queda para ustedes de Marguerite Yourcenar, Memorias de Adriana. Yo paso ahora al Renacimiento. Ay, ¿por qué? Tenía que... sí. Paso al Renacimiento con Renacimiento, Barroco, como quieran llamarle. Se dice que en España no hubo Renacimiento porque fue el siglo de oro, pero bueno, el maravilloso Don Quijote de la Mancha, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, recomendado por Vicente Sánchez. ¿Sí es Sánchez, verdad? Sí. Vicente Sánchez es uno de los libros más maravillosos que puedan imaginar. Está dividido en dos partes. Hay una diferencia en la temporalidad de escritura de 10 años entre una y la otra. La segunda parte salió gracias a que... Ay, ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre ahorita. Alguien plagió los personajes, plagió la narrativa e hizo una segunda parte. Entonces ya Cervantes dijo, no, a ver, espérense. Aquel que hizo... por ahí está. Ahí está. Avellaneda. El que hizo Avellaneda, ese no es el mismo Quijote. Ese quién sabe qué cosa será. El verdadero Quijote es este. Y entonces, bueno, vamos a ver dos diferentes narrativas. En la primera parte es conmovedor ver cómo la gente se involucra en la locura de Don Quijote. Es parte de... Lo ven y dice, está bien loco el pobre, vamos a seguirle la corriente. Y a él lo hacen feliz. Realmente se siente un caballero. En la segunda parte vamos a iniciar con un diálogo entre el Quijote y Sancho. Personajes hablando de ellos como personajes, sabiéndose que son literatura y hablando mal del Quijote de Avellaneda. Y entonces es maravilloso. A mí la segunda parte no me gusta porque ya cambió la perspectiva, ya cambió el mundo y vemos que ahora la gente aprovecha la locura del Quijote para burlarse de él y lo hacen como un espectáculo. Y entonces a mí ahí me duele tanto el Quijote, he llorado por esa situación en verdad, porque no es justo lo que le hace. Y finalmente, bueno, ya no puedo decir más, pero en verdad que son
de los libros más maravillosos que pueden encontrar. Y bueno, Víctor Palacio nos va a recomendar de Flaubert, La educación sentimental. Es una obra maravillosa de Flaubert. La más conocida sin duda es Madame Bovary. No encontré en todo este desastre del libro La educación sentimental, pero bueno, trata acerca de un viaje en tren donde un hombre se enamora de una mujer casada. Ella se va con su marido y este chico empieza a frecuentar el marido con tal de estar cerca de la mujer. Finalmente cae, tienen un hijo y pasan una serie de situaciones impresionantes. Y lo más interesante es que está basado en un hecho de la vida real. No sé si saben, pero Flaubert se inspiraba para sus obras en las notas del periódico. Y hacía la investigación en la nota roja. Mujer se suicida, Madame Bovary. Hombre que se queda a cuidar al hijo el amante de su esposa, la educación sentimental. Mujer que muere sola y solo tenía un corazón sencillo. Entonces, vamos a tener esa característica en Flaubert y la educación sentimental es verdaderamente una joya, una verdadera obra de arte. Así es que es una buena recomendación de Víctor Palacios. Ok, pues suena muy bien. Yo no sabía que sacaba las cosas de los periódicos. De la nota roja, no. Okay. No las noticias. Aparte de lo más impactante de los periódicos, Bueno, y nuestra siguiente recomendación la hace Gerardo Cruz Lara. Él recomienda Lobo estepario de Hermann Hesse. Bueno, Hermann Hesse, como saben, pertenece a la literatura contemporánea. Este libro refleja como sus obsesiones e intuiciones. Ya saben que Hermann Hesse es muy de querer iluminar esa zona oscura de la condición humana siempre, con unos personajes muy complejos, siempre es unas historias complejas pero bastante disfrutables. En Lobo estepario, pues se trata de Harry, que es un personaje que es completamente analítico, oprimido y está totalmente alejado de pues lo que sería los estándares de su sociedad, la burguesía en esas épocas, que casi puede caer en la misantropía, ¿no? Es alguien que no encaja, lo denominan por el hecho de que siempre está solo, por eso le ponen Lobo estepario, y bueno, le van pasando varias cuestiones y nos vamos introduciendo en la vida del personaje que en efecto resalta por lo mismo de que pues no puede encajar o que aparentemente no encaja en ningún lado, se cruza con otros personajes y pues vemos como un viaje entre temores, angustias, miedos y cómo va trascendiendo y cómo nos va mostrando su ser, ¿no? Hermann Hesse se resalta por eso, porque era un escritor que era capaz de crear unos personajes increíbles como Demian, como en su libro de Siddhartha. Entonces, pues por supuesto que vale la pena y pues es la recomendación que nos hace Gerardo. Y pues si no lo han leído, se los recomendamos, métanse con Hesse. Al principio puede ser un poco confuso porque así le gusta, es denso, pero si el libro los deja entrar, la van a disfrutar muchísimo. La siguiente recomendación también, yo creo que me tocaron a mí, no es cierto, no es que me hayan tocado el corazón con las recomendaciones, yo elegí me tocaban del corazón. Ellos eligieron. Y hablando de corazón, también este es otro de los libros que sí me tocaron. Tanto así que quería ponerle a mi hija como la protagonista de este libro, a ese grado. Wow. No quisieron, pero bueno. Pero no importa. Para mí se llama Xochitl. Este libro es Corazón de Piedra Verde, es de Salvador de Madariaga, español. Me llama la atención, este fue publicado en 1942. ¿Se imaginan cómo estaba el mundo en esa época? Ahora sí que, y sale, ¿no? En esa fecha publicado este libro. Entonces, el contexto histórico también, creo que si no influyó obviamente en la escritura, es importante, todavía se publicaban libros. La otra habla mucho
de esta convergencia entre los dos mundos, ¿no? Entre la conquista. Pero la primer parte es una narrativa y una descripción excelente. Yo sé que muchos historiadores me pueden decir mil cosas, pero finalmente como introducción y como para irse enganchando de la clase humilde, de los ricos, ¿no? Que eran los aztecas, sus usos, sus costumbres, es extraordinario. Obviamente salen personajes como Moctezuma, Cuauhtémoc, Netzahualpilli, Cristóbal Colón, Hernán Cortés. Entonces, bueno, llega un momento en que pues sí la sufres, ¿no? Porque te sientes en ese paraíso que formaron, y luego esa irrupción de los españoles. Obviamente la historia así tenía que ser y no es nada criticable, simplemente es un buen libro para conocer esa parte de la historia. Así que yo sí lo recomiendo, El corazón de piedra verde, incluso me regalaron una vez. Y es Corazón de piedra verde porque la piedra preciosa era el jade. Entonces por eso el nombre. Francisco Huerta, dirían, ¿coincidencia? No, es mi hermano. No es ninguna coincidencia. Él es fanático de José Saramago, igual yo soy fanática de José Saramago, y bueno, creo que las que estamos aquí también. Y él recomienda estos dos libros, El Evangelio según Jesucristo y El ensayo sobre la ceguera. Los dos libros son extraordinarios. El primer libro que yo leí de Saramago fue Ensayo de la ceguera, y realmente es un libro que te contrapone mucho con la miseria humana. El hombre, como de un ser civilizado, te conviertes ante la falta en un hombre totalmente primitivo. Vuelves a los orígenes y cuyo único objetivo es la sobrevivencia. No te importa sobre quién vas a pasar. Y aún así hay personajes que ante ese escenario catastrófico trata de ayudar a los demás. O sea, que la humanidad después de todo no está perdida. Entonces, bueno, es un mundo de ciegos, el que trata de mantener Saramago como un simbolismo a la sociedad en la que estamos viviendo. Y bueno, finalmente, pues sí, el Evangelio según Jesucristo, que le valió a Saramago el apodo de blasfemo, ¿no? O sea, que casi no quemaron sus libros, o no sé si hayan quemado sus libros, pero yo creo que subieron a punto de, ¿no? Porque es la reinterpretación de Saramago hacia lo que fue, aunque sí sigue mucho el contexto de la Biblia, la parte yo creo que crucial o fulminante es que, bueno, finalmente Jesús fue concebido por un descuido. Un descuido de José. ¡Ups! Entonces, imagínense, ¿no? Todo lo que significa. Sin embargo, es un buen libro también, el de José Saramago. Bueno, yo continúo con mi larguísima lista. Un poquito. Ahora vamos a pasar a la recomendación de Angélica Salas. Ella nos recomendó Ana Karenina de Tolstoy. Estas obras pertenecen, igual que Flaubert y Stefan Zweig, de quien vamos a hablar de inmediato, que recomendado por Patti Domínguez. Es la historia de un adulterio. De un adulterio, de un amor apasionado, y de un aburrimiento y un tedio. Y bueno, trata la vida de una mujer que se atreve a romper lo establecido por la sociedad, el rechazo del que ella es víctima, cómo cuando se tratan de reintegrar con su amante, al no estar casados, él es aceptado en todos los círculos sociales, eran aristócratas, ella no puede ser ni mencionada. Entonces, cómo va cayendo en un aburrimiento, que bueno, cuando lo lean verán de qué se trata. Y bueno, la sonata Kreutzer, tenemos una sonata de Beethoven con este nombre, en ella se inspiró Tolstoy, y va a hablar de la pasión de la música, que puede transmitirse a los seres humanos cuando una pareja de amigos, ella tocando el piano y él el violín,
empiezan a vivir con toda la intensidad de las pasiones de Beethoven, y el marido de ella se pone fóbico y bueno, también termina medio extraño, muy interesante. Y bueno, en esta ronda voy a hablar de una recomendación de Patti Domínguez, de una de las recomendaciones, la última recomendación de Patti Domínguez. También Félix Montero También Félix Montero la propuso, 24 horas en la vida de una mujer, de Stefan Zweig. También es realismo y habla de una mujer tradicional que sale un día de su zona de confort, de su casa, y se atreve a vivir intensamente 24 horas. Y son las 24 horas más en las que más realizada se va a sentir, va a estar. Sin embargo, y eso hace enojar mucho a esa bruja de allá, si no me gusta el libro, ella regresa a su vida habitual. Una vez que probó lo que eran las delicias de la vida, ella decide que no es su lugar. Pero además lo hace con culpa. Sí. Con una se siente culpable por haber disfrutado, sí, haberse acostado con un tipo joven y... Sí, no. Bueno, ya. Es un poco, ¿saben? Si vieron esta película también muy buena de Los Puentes de Madison, es algo similar. No es obviamente, no está basada en este libro, pero ese es el tema más o menos. Bueno, en esta ronda yo... Ok, voy, es que son tantos. Ok, la siguiente recomendación nos la hace Jackie Magos, es Cumbres Borrascosas de Emily Bronte. Y bueno, esta historia se desarrolla dentro del romanticismo victoriano, un punto que yo no había notado o no le había puesto atención antes de hacer esta recomendación. Ayer lo platicaba con Clau. Es que esta clase, o sea, el romanticismo se caracteriza porque los ambientes corresponden a los sentimientos del personaje. Es decir, si el personaje está muy feliz, vamos a tener un día cálido, un día soleado. Si está enojado, va a estar pues oscuro, sombrío, etc. La historia podría ser una historia típica de amor separada por clases sociales, pero no. La verdad es que es mucho más intenso que eso porque los personajes son demasiado reales. Es una historia de venganza, de odio, de amor, de desamor, que va más allá de la muerte. Está escrita en el formato de cajas chinas. ¿Se acuerdan que tuvimos nuestro programa de cajas? También de que varias historias conforman un todo. Así también está este libro. Y realmente es como oscuro, como que podría caer hasta un poco en el terror, si lo quieren ver de alguna manera. Es bastante emocionante ver cómo ella lo redacta muy adelantado a su tiempo, ¿no? Realmente es una historia exquisita y si no la han leído, pues se las recomiendo. Existen películas al respecto, pero pues sí les recomiendo que lean el libro porque sí está muy interesante y van a ver cómo pues sí, lo que puedo resaltar es cómo los personajes sienten esta ira, estas ganas de venganza, sobre todo uno. Pero pues no les voy a revelar más, léanlo, muy buena recomendación, Jackie, gracias. Y bueno, Juan Pablo ha recomendado este también maravilloso libro. Carl Sagan, El mundo y sus demonios. Creo que este es un libro vital para la época en la que estamos viviendo, en la que el ser racional, la superstición le está ganando precisamente al ser racional. La pseudociencia, las falsas noticias, ¿no? Y en el que todo mundo se cree luego sin poder investigar o sin ponerse a investigar realmente los hechos que sustenten la veracidad o lo contrario de lo que se está leyendo. Es un maravilloso libro, pues, Carl Sagan, pero además tiene muchas anécdotas de él, cómo empezó él a creer o a fomentar este tipo de pensamiento. Entonces es altamente recomendable, es un libro también que te lleva mucho a la introducción sobre lo que es el pensamiento científico. Entonces, si no lo han leído, también debe de ser un libro de cabecera. Se me acabaron ahorita los libros, la verdad es que eso estábamos comentando de las tres, pues no los tenemos todos. Sin embargo, sí quiero destacar dos libros.
Uno de ellos lo hace Olivia Garza, que es una muy amiga mía, y una vez sentadas en la mesa me recomendó mucho este libro que se llama El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura. Aquí está, vienen a hacer presencia. Ahí está. Nosotros somos las mujeres que amamos a los perros. Pero este libro, de veras, me lo recomendaba y ahorita, Olivia, me siento totalmente culpable porque todavía no lo compro. La historia es la historia de Trotsky y de Ramón Mercader, que es obviamente el asesino de Trotsky. Entonces, bueno, finalmente es una novela con tintes históricos, desconozco si es realmente histórica al 100%, pero bueno, los hechos fueron reales. Así que en honor a no haber cumplido con comprar el libro, pues lo menciono y yo ya voy a terminar. También Cristiano Gabrieli, y este libro no lo tengo, ya lo pedí en Amazon porque no está en ningún lado, estoy esperando que me llegue, yo esperaba que me llegara ahorita, y se llama Cancro Regina, de Landolfi Tomaso, y es una nave mágica, es una máquina que así se llama, que es para volar o para ir hacia la luna. Y tiene un humor extraño porque viajando quieren mostrar que realmente hay otro mundo fuera de este mundo tan ya de los seres humanos, tan agotado, tan híjole, sí, ya tan agotado. Ya. Entonces él quiere mostrar otro mundo, pero se da cuenta que todo es igual en todos lados, ¿no? Así es la sinopsis, no lo he leído, ya que lo lea, entonces ya con el sustento de la lectura, entonces ya podré yo hacer una mejor recomendación. Perdón, Cristiano, si no le llegué tantito a lo que es el libro, prometo hacerlo después. Bien. Bueno, yo voy a hablar ahora acerca del boom. Ya tengo que ir así por bloques. Mucho que leer ahora. Tienen muchísimo. No, seguramente habrán oído hablar del boom latinoamericano, que es un movimiento que se da en el arte y sobre todo en la literatura. Y bueno, va a tener uno de sus inicios en la Semana Nacional de Arte que se llevó en Río de Janeiro, que está tan presente en nuestros corazones por la pérdida de vida al incendio en el museo. Que es terrible, Híjole, sí. O sea, no hay manera de describirlo, de cómo poder expresarlo. Sí. Bueno, este boom se va a dar durante el franquismo. ¿Por qué es interesante esto? Porque, aunque siempre los escritores latinoamericanos enviaban sus obras a España para competir con los demás, pues casi nunca ganaban. Cuando llega el franquismo, tienen que empezar a premiar a las obras latinoamericanas, porque los latinoamericanos sí podíamos expresar lo que los españoles tenían prohibidos. De hecho, editoriales como, por ejemplo, Espasa Calpe, se traslada a Argentina y se empieza a dar a conocer la literatura que se escribía en Latinoamérica. Entre ellos vamos a tener a Julio Cortázar con Rayuela, que fue una recomendación de Gerardo Cruz Lara. Aquí en México, bueno, al menos yo conocí el juego que en Argentina se llama Rayuela, como avión, si se acuerdan, que iba uno brincando y se ocupaban espacios en el avioncito y ya tenía uno que regresar y dar la vuelta, y si, bueno, ya estaba ocupado el 10, el avión tenía orejas, entonces había que dar las orejas. Pues esa es la estructura de Rayuela. ¿Sí? Vamos a tener una serie de capítulos que conforman el libro, que es maravilloso. Pero lo podemos leer como se nos dé la gana. Y siempre va a tener sentido. Él aquí nos hace una sugerencia de cómo debemos leerlos. Primero el 73, luego el 1, luego el 2, luego el 116. Okay. Pero dice, léanlos como ustedes quieran. Y cada vez va a ser una historia diferente. Y es verdad. Yo lo leí de manera lineal. Después lo leí siguiendo el orden de Julio Cortázar. Y son historias diferentes, pero muy coherentes. Y hay unos momentos de una sensualidad maravillosa.
Pepe González nos recomienda de García Márquez, que también pertenece al movimiento, aunque después se le asoció más con el realismo mágico, al amor en tiempos del cólera. Esta es una historia de amor que dura toda la vida de los personajes. ¿Cómo se llamaba ella? Daza. No recuerdo el nombre de los personajes. Tiene mucho realismo mágico. Ella estaba casada. El marido tenía un loro que hablaba 7 lenguas distintas a la perfección, que dominaba la sintaxis. Todo el mundo se lo quería comprar, eran ricos. Pero a ver, un violinista que está enamorado de ella ni se entera de que existe. Dice, Fermina Daza no era una mujer ordenada, escondía el desorden en los cajones y nos va a dar señales muy humanas de sus personajes. Fermina queda viuda, el violinista sigue insistiendo y terminan haciendo su vida juntos, no digo cómo, no digo en dónde. Sí, ya, pero es el que sigue. una maravilla. Bueno, continuando con las recomendaciones, tenemos una exquisitez, por decirlo así, como que va a moverles ahí fibras si no lo han leído todavía. Nos lo recomienda Angélica Salas y es Platero y yo, Ay, de Juan Ramón Jiménez, ganador de Nobel también. Bueno, qué recomendación, la verdad. Yo recuerdo que este es uno de los primeros libros que leí en toda mi vida. Recuerdo que me lo pusieron a leer por ahí cuando yo tenía como 8 años, o menos quizás, en la primaria. Y se me hace que es un libro que se puede considerar como la raíz de convertirte en lector. La verdad es que es una narrativa, una lírica súper bonita, es conmovedor, se desarrolla de una primavera a otra y destaca mucho cómo el autor describe la naturaleza, su lugar natal, o sea, todo tan bien descrito en una lectura que podría ser tan simple, que vale muchísimo la pena porque realmente no lo es, tiene mucho mensaje, realmente te enseña muchas cosas, como incluso encariñarte con los animales. Yo creo que es un punto básico en el libro y que vale la pena volver a releer ya de adulto, ¿no? Porque es una historia demasiado bonita, un poco triste, pero si aún no lo han leído o ya lo leyeron, yo se los recomiendo que lo vuelvan a leer porque la verdad es una historia que marca la ruptura entre una generación y otra. La verdad es altamente recomendable, así que se los super recomiendo, que si lo leyeron, vuelvan a leerlo porque vale muchísimo la pena. Perdón, Muchas gracias, Angélica. Juan Ramón Jiménez es tan importante que, bueno, él perteneció a lo que llamamos generación del 14 en España, después de la pérdida de las colonias que se perdieron en el 98, él está en el 14, la descripción de la naturaleza, este deseo de apropiarse, saber que era España, porque siempre los intereses estaban que en Cuba, México, Puerto Rico, bueno, México ya había pasado la independencia, pero cuando se independizan las últimas colonias, los escritores del 98 y posteriormente los del 14 tratan de recuperar, de saber quiénes son ellos, ya sin colonias. Y va a ser fundamental Juan Ramón Jiménez para una generación que le va a preceder, la generación del 27, en donde tenemos a gente como García Lorca, Pedro Salinas, Cernuda, Damaso Alonso, etc. Los grandes poetas españoles del siglo XX están influidos por Juan Ramón Jiménez y siendo él parte de ellos. Si les gusta la poesía, de verdad tienen que leerlo, el diálogo entre el personaje y el burrito, de verdad léanlo, no les voy a decir ya nada más, pero sí. Otra recomendación que nos hizo Georgina Mendoza es El médico, de Noah Gordon. Yo no lo he leído, pero ayer estuve investigando en la reseña, me pareció bastante interesante. Obviamente, como el nombre lo indica, se trata de la vida de un hombre, de esta pasión por ejercer su don, porque pues sí te lo manejan aparentemente, por lo que estuve leyendo, como algo así incluso hasta místico, por querer rescatar a la humanidad de la vida, de las enfermedades y de la muerte, ¿no? Y le van pasando varias situaciones que lo orillan incluso a viajar a un país recóndito, y en una creo que cae en una de las universidades árabes o algo así,
y algo pasa que va a marcarlo a él y a toda su familia. Entonces realmente yo no he leído como libros de este estilo y me llamó mucho la atención como ver que se trata de un personaje apasionado por lo que hace, y la medicina pues es de las cosas que más interesantes se me hacen. O sea, la verdad es que yo respeto muchísimo a las personas que son doctores y médicos y que pues literal se desviven por ayudar a los demás. Entonces pues esa es la recomendación que nos hace ella. Si ustedes ya lo leyeron, pues y además hay una coméntenos. película y es muy buena. Ah, miren, también Sí, es muy buena. hay una peli. Tiene unos paisajes, las actuaciones, es muy buena, sí. Y este hombre pues también, por lo que entendí, pues persigue su sueño, ¿no? Entonces vean la película, lean el libro, si ya lo leyeron, coméntenos, porque me llamó mucho la atención la reseña, y pues ahí se los dejamos también. Y por favor, Clau. Pues ya nada más, porque yo nada más dije, y le voy a robar esta a Claudia porque se le tocaba a ella. Ah, estos todavía no los comento. Por Espera, Todavía nos faltan unos cuantos, Así que siéntense y me tomen faltan nota. todos estos. Bueno, toma. Anda, Ya. y ya sigue. ¿Sigue esos? No, ya sigue. Sí. Sigan ustedes. Ahora también habla del perfume, te lo presto. Bueno, sigue tú. Sí. Bueno, sigo yo lo otro. Bueno, Apunten, porque y son estábamos muchos. con los del boom, y Lara Lartique nos recomienda 100 años de soledad. También de García Márquez, fue su primera gran obra. Recuerdo cuando la publicó en los periódicos, en los domingos, en los suplementos, venía un capítulo del libro por el gran éxito que había tenido. O sea, una genialidad. Y nos va a narrar la historia, 100 años de la historia de una familia que se va a colonizar un lugar que ellos consideraban virgen, que no lo era, y todo lo que pasa. Y todo va a girar en torno a la figura de una matriarca. Entonces, bueno, esta matriarca, la familia Buendía, va a morir de una manera muy similar a la Sibila de Acumas, no digo cómo, investiguen. Así. Entonces, ese es García Márquez, de Lara Lartique. Imelda Gallegos pasó a los mexicanos. Muy Imelda ordenadito. Gallegos, perdón. Muy ordenadito Muy todo. ordenaditas. Ujú. Pedro Páramo también es parte del boom. Es una obra genial. De mexicano Juan Rulfo, una delicia verdadera a todos los sentidos. Uno, conforme va leyendo, se va a llamar Los Susurros, porque efectivamente está conformada los sonidos de las palabras y el significado de tal manera que uno puede escuchar el con una lectura en voz alta. Entonces es impresionante. Habla de un descenso, un lugar que se llama Comala, de un hijo de Pedro Páramo, y lo que le pasa, de lo que se da cuenta, y vamos a ver cómo termina platicando con quien menos espera en la situación que menos podría uno imaginarse. Es una maravilla, en verdad. Y Dos crímenes, finalmente, de Jorge Ibargüengoitia, un gran escritor mexicano también, no de la altura de Juan Rulfo, no, bueno, no se vale comparar, diferente. Él tiene una obra también, Los Relámpagos de Agosto, que si quieren saber acerca de la Revolución Mexicana, si quieren morir de risas y torrear, diría mi papá, lean Los Relámpagos de Agosto. Vamos a ver la historia de la revolución, las corruptelas, las traiciones, todo, pero muertos de risa. Lo que fue una tragedia va a estar uno doblado por la risa acerca de humor la manera. mexicano. Muy mexicano. No podían hacer memes. Y en Dos crímenes nos narra la historia de un hombre que es acusado siendo inocente, pero no sabe qué hacer. Entonces huye a un pueblo donde vive uno de sus tíos para ser acogido ahí, en lo que pasa todo el clamor por el crimen del cual es acusado, en lo que se aclara. Y durante su estancia, y debido a él, se cometen dos crímenes.
Entonces ya tendrán que leerlo. Esa fue recomendación de Marco Guzmán. De Marco Guzmán, así, perdón. Y Se acaba, tú si quieres, ya, una vez. ¿Qué? Sí. ¿Acabo ya? Sí, ya vamos Bueno. cerrando. Pongan Y atención. Catalina nos recomienda La rebelión en la granja. Este es un libro de George Orwell. Es un gran libro también, porque además fue escrito por un comunista que se desencantó del comunismo a raíz de la actuación de Stalin. Entonces es impresionante cómo va a ser una metáfora, una alegoría acerca de lo que es la sociedad humana en una granja de animales. Vamos a ver también una revolución, vamos a ver cómo junto con una revolución hay una contrarrevolución, y vamos a ver muchos aspectos interesantes de lo que es el alma humana, reflejada ya sea en una yegua, en dos puercos, Bola de Nieve y el otro no recuerdo cómo se llamaba. Entonces, en verdad que es muy, muy recomendable. Gina dijo que cualquiera de Paul Auster. Yo elegí de Paul Auster La música del azar porque considero que es poco conocida. Está editada por Anagrama. Tiene poca difusión este libro aquí en México. Es extraordinario. Habla de dos chicos que se dedican a los juegos de carta, a ganar, y son los mejores, hacen trampas, pero un día el campero cae en la trampa y tienen que ver todo lo que le sucede. Y ya, para terminar, no tengo el libro, lo leí cuando tenía 15 años, y Patti Domínguez recomienda La isla de las tres sirenas de Irving Welsh. Entonces, bueno, es la historia que se desarrolla en una isla en la Polinesia a la que no ha llegado el hombre occidental, y la historia que nos narra es acerca de cómo son las actividades de los habitantes de esta isla, incluyendo sus costumbres sexuales. No sé si debido a ese libro fui la loca que soy ahora. Pero, bueno, o sea, si pensamos en los años 70, que yo lo leí, que seguramente fue publicado en los 60, yo lo sustraje hábilmente del librero de una tía, es la única de mi familia que leía, y lo leí, y entonces, bueno, fue de ir a... ¿Revelador? Revelador, porque de ir de una familia donde la virginidad era lo mejor del mundo, donde tenías que llegar virgen, nadie te puede tocar, no puedes tener ni un mal pensamiento, a descubrir una libertad sexual tan impresionante, la verdad que sí me cambió la vida. Y bueno, por mi parte es todo, y quedaron algunos pendientes, pero ya después. Y continuando, bueno, disculpen si ven un cambio de luz, se nubló un poquito, pero bueno, vamos a continuar con las recomendaciones, igual de Patti Domínguez, que nos recomienda El abogado del diablo, que es, bueno, más bien no tiene nada que ver con la película que conocen de Keanu Reeves con Al Pacino. El libro describe pues la lucha entre el bien y el mal. El autor lo que intenta es meterse pues en lo más profundo del alma humana. ¿Y de qué trata? Pues Meredith es un hombre que ya está a punto de morir y el Vaticano lo envía en una misión y tiene que ser el abogado justamente del diablo. El diablo lo manejan dentro de un personaje que va a ser beatificado, aunque realmente el hombre pues no es tan beato que digamos, ¿no? Se desarrolla... Muchos. Varios, sí. Ya en el de Camerón está una historia así. Se desarrolla en el sur de Italia y está pues el libro está lleno de morales, espirituales, muchas cosas que el protagonista tiene que enfrentar, y pues vamos viendo una transformación de cómo empieza a cómo termina. Realmente es un libro muy muy bueno, entonces pues se los recomendamos también. Gracias, Patti. Y también, ya para finalizar, también Patti Domínguez nos recomienda 10 negritos de Agatha Christie. Esta novela es policial, se trata de que 10 sujetos son llevados a una mansión, no se conocen entre sí, y en la mansión hay una mesa. En la mesa hay 10 figuritas de 10 negritos de porcelana. Y como van pasando los días, cada día amanece roto uno, alguien amanece muerto.
No les puedo revelar mucho para no hacer así como mucho spoiler de qué se trata, pero la tarea de nuestro protagonista Hércules es investigar quién es el asesino. ¿Hércules Poirot? Sí. Ah, ok. Ajá. El francés no se me da tan bien como así como de no voy a decir el apellido, pero bueno, también. Él tiene que descubrir quién es el asesino y realmente es una novela que te atrapa, pues no sé, es como que te dan ganas de averiguar desde el primer momento qué es lo que está ocurriendo, pero pues obviamente eso les toca a ustedes. Y pues yo me despido con estas recomendaciones, muchas gracias a todos los que participaron, y pues es todo de mi parte. Bueno, yo que le robé este libro. Porque no quería. No me dejaba. Cuando digo la lista de los libros, ella casi quería todos, pero ya se los robé y ustedes lo vieron. Bueno, este libro lo recomienda Carlos Soto, muchísimas gracias. El perfume, de Patrick Süskind. Es una historia de la sensualidad del olor, ¿no? Por Jean-Baptiste, que es el personaje principal, que primero lo enmarcan o lo ponen en su nacimiento en un lugar donde los olores pútridos son los predominantes, y este hombre con ese don de ese sentido exacerbado, ¿no?, que es el olfato, busca precisamente encontrar el aroma perfecto. Entonces, bueno, finalmente son moléculas, ¿no?, que son canalizadas por los receptores de la nariz y se codifican en el cerebro. Entonces es un amor muy racional, ¿no?, o muy cerebral. Entonces, no les voy a contar ni les voy a espolear, pero es una historia de amor y de muerte por amor, en la búsqueda precisamente de la perfección. Entonces, y a partir del olor. A partir, obviamente, del olor, ¿no? Ese es el sentido predominante. Y no estoy hablando de perfumes, aunque así se llama el libro, es el olor. Lo que a él le atrae, el olor natural, el que emanas y el que a veces ya uno no percibe o no se da cuenta. Hay personas que sí son muy susceptibles a, bueno, sí hay olores de veras muy fuertes. Sí, está bien, pero estoy hablando de esos olores que a lo mejor en el consciente se nos pasan desapercibidos. Sin embargo, si tienes obviamente este sistema muy desarrollado, lo puedes percibir. Ya creo que lo habíamos comentado en el programa La Bruja. Bueno, Claudia Magos puede decir si alguien huele a huevo podrido y le cae bien o mal a las personas de acuerdo a los olores que ellas emiten. Le dije, mira, a huevo podrido no, azufre sí, porque quiere decir que estás oliendo mi origen. Huevo no, pero azufre sí. Pero bueno, con esto cerramos. Queremos dar las gracias. Obviamente fueron muchísimas las recomendaciones, muchos libros nuevos que no hemos leído, todavía tenemos mucha vida, esperamos, para poder hacerlo. Gracias Faber, Moisés, Marco Guzmán, Fernando Guijosa, Imelda Gallegos, Víctor Palacios, Pati Domínguez, Olivia Garza, Vicente Sánchez, Jonathan Alcalá, Ana Georgina Mendoza, Jackie Magos, Elena Robles San Juan, César Magos, Lourdes Martínez, Gerardo Cruz Lara, Juan Luis Alvarado, Francisco Huerta, Gina, Juan Pablo, Pepe González, Catalina, Carlos Soto, Félix Montero, María Martínez, Larisa Lartigue, Angélica Salas y Daniel Béjar, con Orígenes, ese luego vamos a hablar con él, de Neil deGrasse y Cristiano Gabrieli. Gracias, vamos a luego a completar. También en este programa, cuando estén en una librería y no sepan qué libro escoger, que no se les antoje, rápido, accedan a este programa o tomen nota en su celular sobre los libros que están ustedes, la familia del
punto C, recomendando. Así Creo es. que ese es un buen acervo. Entonces, bueno, algo que No quieran olviden agregar. suscribirse, muchas gracias porque igualmente como dice Clau, muchas gracias por participar, de verdad nos encanta que sean tan activos en las redes sociales. Recuerden que tenemos presencia en todas las redes sociales, estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook y en Google+. Y pues exacto, cuando no sepan qué leer, métanse, porque en todos lados hay opciones y pues ustedes nos han dado muchísimas, pero muchísimas en esta ocasión. Muchas gracias. Ahora ven el programa completo, ¿eh? Ah, claro. Tienen que ver todo, porque nos tardamos un buen rato haciéndolo. Y no olviden activar la campanita y suscribirse para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo video. ¡Gracias! Gracias.